Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos, debido a que en las redes y a toda la participación interesante tenemos 12 países, Amarí, en red a este momento de Latinoamérica y hay alrededor de 100 participantes en el grupo. Así que obviamente no están presentes todos, pero ya saben que esto se graba y que va a quedar para que todos puedan escuchar. El tema de hoy y deriva de, bueno, obviamente cada uno de los participantes hemos intercambiado mail con los cuales se les ha preguntado el tema de interés que cada uno tiene en su región, en su provincia, en su país. Y bueno, muchos temas han coincidido y uno de ellos ha sido Focus. Entonces, es por esta razón que hoy vamos a hacer una pequeña introducción de Focus, la voy a hacer yo, pero luego vamos a escucharla a Marie Jumar, que a Marie Jumar es una colega muy querida que, tienen desarrollado un programa de Focus en Cuba, de lo cual yo tengo en particular interés de conocer y creo que a todos nos va a interesar mucho. Les recuerdo que ella es especialista de segundo grado en neonatología, profesora auxiliar, máster en atención integral al niño, diplomado en cardiopediatría, experiencia profesional, se desempeña en el Servicio Provincial de Neonatología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos en la ciudad de Santi Espíritu, integra el Grupo Nacional de Neonatología. Los logros destacados es es el premio al Gran Premio al Congreso en el Congreso de Pediatría Cubano 2024, y desde el 19 ella está involucrada en la práctica de ecocardiografía funcional neonatal. Desde el 21 practica en Focus neonatal completo y en los últimos 3 años ha impulsado la expansión del uso del Focus neonatal a nivel nacional y continuando actualmente con esta línea de desarrollo. Así que bueno, ahora que la conocen a Marí, les cuento un poquito cómo seguimos. Creo que se ve la pantalla, ¿no? Lo que está escrito, Focus para todos, en vivo, se lee todo, ¿no? Están viendo la pantalla bien, ¿no? Bueno, la siguiente, vamos a hablar un poquitito qué hablamos cuando hablamos de Focus, porque hay mucha gente interesada en este tema y la pregunta es si están al tanto de qué es lo que involucra Focus. Focus en realidad son las siglas en inglés de Point of Care Ultrasound. Es el uso del ultrasonido en la cabecera del paciente con fines diagnósticos, terapéuticos y como guía de procedimientos. En general, uno habla de un focus inicial, que sería el SAFE, que habla de la seguridad del paciente, o sea, que habla de la ecografía cerebral, o sea, un paciente en situación de riesgo, qué cosas nosotros debemos, en primer lugar, diagnosticar o por lo menos descartar a través de una ecografía cerebral, una gran hemorragia intracraniana que lo haya descompensado, a través de la ecografía pulmonar, el diagnóstico de un neumotórax hipertensivo que puede estar descompensando al paciente, a través también de la ecografía pulmonar, el diagnóstico de un derrame pleural por una infusión, una parenteral que se haya ubicado en un lugar anómalo y esté goteando en el espacio interpleural, o un quilotórax, un ecocardiograma para ver si no se trata de un taponamiento cardíaco, simplemente ver el corazón y ver el halo de líquido que se genera alrededor de el corazoncito. Entonces, un minutito a ver. Parece que no estoy compartiendo pantalla, a Mari, voy a tener que volver atrás.
¿Ahora se está compartiendo bien? ¿Pantalla completa, Juan? Sí, ahí se ve mejor. Ahora sí, ahora sí. Bueno, lo único que había dicho era, bueno, usted sí se escuchaba, ¿no? Bueno, así que descartar, por Sí, sí. supuesto, un taponamiento cardíaco, que es lo que realmente compromete agudamente al paciente, que no puede esperar la llegada de un cardiólogo para hacer un diagnóstico y que puede llevar a la muerte al paciente si no es tenido en cuenta. La ecografía abdominal, ¿no es cierto?, que es para precisamente identificar situación de ascitis o compromiso, ¿no es cierto?, de las asas intestinales. Hoy en día se utiliza para la identificación de la enterocolitis necrotizante. Y la obstrucción en aorta, que genera descompensación hemodinámica aguda, y es la situación del paciente que por ahí llega, ¿no es cierto?, que se ha ido de alta y regresa en shock. Entonces, ahí en ese paciente hay que buscar una entidad en particular que la vamos a nombrar brevemente. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que necesitamos una herramienta que es un ecógrafo y que este ecógrafo lo tenemos que conocer. El que cada uno disponga es el mejor ecógrafo, ¿no es cierto?, para poder hacer los estudios. En general se utilizan los dos tipos de traductores, que son el sectorial para cardíaco y cerebral y el lineal para pulmonar. El lineal también puede utilizarse para abdomen y el sectorial también. Pero, bueno, estas más o menos serían las indicaciones. Por ejemplo, para una ecografía cerebral, como dijimos, descartar una gran hemorragia intracraniana, que aquí está descrito un grado 1, un grado 2, un grado 3, donde hay ya dilatación, o un grado 4, donde hay invasión del parénquima. Entonces, cualquiera de estas situaciones puede poner al bebé en una situación diferente de riesgo, palidez, que necesitamos identificar en forma rápida. El otro tema, por ejemplo, es a nivel pulmonar, esta situación que es un derrame pleural. Claramente uno ve el pulmón que se encuentra colapsado por una colección líquida y que lo más frecuente es que se asocie a una parenteral o a líquidos parenterales que se están infundiendo por un catéter que ha tomado un recorrido anómalo. Bueno, la ecopulmonar para identificar neumotórax, que no me voy a extender en este tema porque no quiero quitar espacio a Marí, que tiene mucho que contarnos, pero que ha sido motivo de charlas anteriores que están grabadas y colgadas en las redes, así que las pueden ver allí. Sí, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, que si alguien no lo ha visto y lo ve por primera vez, no se lo olvida jamás, porque estas son las imágenes, o sea, es un corazón de aspecto sano, pero comprimido, y que tiene alrededor una efusión pericárdica. Lo mismo pasa con las imágenes que tenemos aquí abajo, y esta punta que uno ve aquí es precisamente el catéter goteando la infusión en el pericardio. Bueno, la ascitis, que a veces son situaciones que limitan la ventilación del paciente y que puede deberse a múltiples factores. Es otra entidad que se ve muy fácilmente. Ustedes saben que los líquidos contrastan muy bien con el eco, por lo tanto es uno de los diagnósticos más fáciles de hacer. Y por último, lo que les comentaba, situaciones en las cuales el paciente se descompensa agudamente porque hacen una insuficiencia cardíaca o un compromiso de la función cardíaca, y que al buscar encontramos que un catéter que en algún momento estuvo colocado en la línea arterial en aorta, se encuentra un trombo que lo está obstruyendo, le genera una hipertensión sistémica importante que por la obstrucción que genera a nivel renal, y esto le da todos los síntomas que el bebé está presentando de descompensación hemodinámica. Y esta otra situación es la del paciente que viene de la calle y que viene en estado de shock y se haya dado de alta en aparente buen estado general, y resulta que llega con esta imagen. Y esta es lo que se llama coartación de aorta, y que la evidenciamos perfectamente por esta imagen, ¿no es cierto?, bidimensional, en el eco bidimensional, que está
haciéndonos sospechar que esta aorta está obstruida. Y aquí estamos viendo las imágenes, ¿no es cierto?, y el trazado Doppler. Por lo tanto, estas son las situaciones en las cuales en cada guardia debiera haber uno de neonatólogo entrenado como para poder identificarlas, porque son las situaciones que no pueden esperar, que necesitamos de alguna manera identificar. Y por supuesto, no puedo dejar de recordarles que no podemos punzar una vejiga sin documentar que esa vejiga tiene orina. Hoy es considerado en aquellos lugares que hacen uso del ultrasonido una práctica que no es apropiada cuando no se identifica la vejiga con orina como la que se ve en esta imagen. La siguiente etapa es el nivel avanzado. El nivel avanzado está destinado a profundizar el conocimiento en ecografía cardíaca, vascular, cerebral, pulmonar, abdominal. Aquí la capacitación es más prolongada y requiere más destreza y dedicación. Yo no voy a hablar de este tema ahora, pero en realidad el focus que uno pretende en un comienzo que se instaure en todos los servicios de neonatología es precisamente el de la emergencia, el focus que salva pacientes, que hace diagnósticos en situaciones de emergencia. Así que ahora sí te dejo a Marí para que compartas en pantalla. Voy a dejar de compartir y ahora te toca a vos, estás como co-anfitrión, así que fíjate en la parte inferior, si tenés ya tu presentación asociada, que dice compartir. Vamos a hablar un poco, profe. Vamos a hablar más que presentación. No hemos hecho presentación alguna en PowerPoint, pero vamos a hablar un poco Me del interesa la focus en experiencia. general. Perfecto, contame. Siempre le he dicho que nosotros empezamos desde hace ya algún tiempo un ultrasonido buscando muy pocas cosas, pero esas cosas nos fueron dando muchos resultados en el manejo del paciente crítico. Y no tan solo en el crítico, hay pacientes que no llegan a ser críticos y sin embargo también nos aportan muchísimos datos para el tratamiento. Incluso el paciente quirúrgico también es un paciente que es muy sensible para el uso de la ecocardiografía, en general todo el POCUS. El POCUS realmente se ha tornado en el centro de atención en estos momentos en el país. Es una de las cosas que sabemos que podemos hacer para mejorar la calidad de la atención. Y nos unimos ya tenemos muchas personas unidas en este sentido, que hemos logrado incentivarlo a la práctica. Cada día que pasa tratamos de mejorar, de hacer algo más con el ultrasonido, porque es verdad que cada día encontramos una nueva utilidad del POCUS. Están las utilidades que ya conocemos, como el pulmonar, el cerebral. Esas utilidades es una cosa que ya se utilizan, aunque no en un modo avanzado, pero siguen conocimientos generales que creo que con eso se salvan muchísimas vidas. Pero hemos incluido también el POCUS en la hora de la decisión de la extubación del paciente, extubarlo para medir realmente cómo es el esfuerzo respiratorio a través de la incursión del diafragma. Es muy importante, eso da un detalle más, aunque no sea eso solo. Sabemos que para la extubación de un paciente, para posventilar un paciente requiere un conjunto de decisiones, pero una de las cosas que nos ha dado efectividad es la incursión del diafragma. ¿Cómo podemos asegurar que el paciente tiene un esfuerzo respiratorio eficaz para tolerar el destete? Muy, muy importante. Otra de las utilidades que en estos últimos meses hemos incrementado y haciéndolo mucho más específico es el ultrasonido abdominal, el flujo mesentérico, cómo diagnosticar precozmente las alteraciones del flujo mesentérico y cómo diagnosticar precozmente cualquier alteración en el aparato digestivo. Hemos incluido todo lo que tiene que ver con referente al diagnóstico precoz de la enterocolitis. Nosotros aprendimos de usted que existían patrones de color patológico en el abdomen y que eso nos daba mucho dato, pero también incluimos en estos tiempos medir el índice de resistencia de la mesentérica, vigilar la peristalsis del paciente, vigilar la presencia de aire en la vena porta, que es un signo ecográfico precoz de la enterocolitis,
Vigilar también la presencia de pequeñas porciones de aire en la pared intestinal, que eso nos adelanta mucho a la clínica del paciente con enterocolitis. Otra de las utilidades en estos últimos tiempos que hemos ido avanzando ha sido en el Doppler renal. Un paciente muy sensible para el Doppler renal es el paciente con restricción del crecimiento. Y en los pretérminos extremos que sabemos que tiene una función renal muy primitiva y muy inmadura. Seguir el Doppler, la resistencia renal en el paciente SURE ha sido un gran aporte al seguimiento del paciente SURE con hipertensión arterial, con alteraciones de la resistencia vascular periférica. Hemos diagnosticado incluso muchas hipertensiones tardías que cuando vamos a corroborar la causa de la hipertensión, tiene una enfermedad vascular renal importante con unas resistencias bien elevadas, y hemos usado en los últimos meses vasodilatadores y nos han dado muy buenos resultados. El seguimiento del catéter. Hemos aprendido con el tiempo y usted nos enseñó también, que el rayos X no es uno de los métodos más fidedignos para saber dónde quedó el catéter. Muchas veces tenemos un rayos X que parece que quedó en buena posición, y cuando vamos con el transductor tenemos el catéter en la aurícula derecha, y a veces algunos han pasado hasta el ventrículo. Y a veces es la causa de la inestabilidad del paciente. Solamente con retirar el catéter hemos logrado mejorar el paciente que pensábamos críticamente enfermo, y es simplemente un catéter que estaba en la aurícula derecha estimulando el nodo. Le digo que eso ha sido un paso muy importante a la hora de dejar un catéter. Seguirlo por el ultrasonido. Uno de los retos que tenemos en estos momentos con el POCUS es el aporte de líquidos en el paciente. Usted sabe que nosotros, existen las normas donde se habla sobre qué cantidad de líquido se debe aportar por día, y nosotros hemos tratado en estos tiempos y hemos demostrado que es muy necesario primero diagnosticar cuál es el grado de hidratación del paciente, corroborado con la clínica, con la gasometría, con el valor de sodio, con la osmolaridad, con el cambio de peso, con la diuresis. Y a través de la ecocardiografía y estos elementos clínicos correlacionados, hemos logrado en estos tiempos mejorar el aporte. Sabemos que hay muchos pacientes que aunque todavía no hemos determinado bien la causa, nos queda mucho por estudiar, muchos pacientes nacen hipervolémicos. Y un paciente hipervolémico, principalmente en el SURE, que le coloquemos, que le demos más líquido del que puede tolerar, puede mantener el daño que ya traía de base. Entonces, hemos diagnosticado cuál es el grado cuál es la volemia del paciente en el momento del nacimiento, y íbamos ajustando los líquidos día a día. Por eso, como usted decía, es muy importante que sea todo el mundo en el servicio, aunque sean conocimientos mínimos, pero sí que cada cual pueda corroborar, pueda complementar su examen físico con el examen ecográfico en general. Yo creo que hay muchas cosas más que se pueden hacer con ultrasonido. Cada día encontramos cosas mejores porque, como siempre les digo, es como ver el paciente desde adentro, correlacionando lo que de los antecedentes que solo nosotros sabemos, los neonatólogos, con los hallazgos que encontramos por ultrasonido, ya sea de todo tipo, desde cerebral, pulmonar. El pulmonar muy sensible en estos tiempos para determinar el paciente que vamos avanzando en la ventilación, cuál es el paciente hiperventilado, cuál es el paciente que sí tiene realmente una infiltrado inflamatorio y lleva manejo antibiótico, y otros cuáles solamente son pacientes con aumento de líquido, con edema pulmonar, y no lleva más que una buena restricción o manejar bien los líquidos desde otro punto de vista. Cada día encontramos más uso del POCU. El POCU, yo creo que en la medicina moderna, el POCU es, por lo menos para los neonatólogos cubanos, ha sido el paradigma que tenemos en estos momentos para poder elevar la calidad de lo que estamos haciendo. Excelente. Maestra Mari, una pregunta que me interesa particularmente. Yo sé que ustedes están con un programa de difusión y de implementación en las distintas provincias de Cuba, para que esto sea, digamos, una herramienta de uso habitual entre los neonatólogos en los distintos servicios. ¿Cómo lo han implementado a esto para que realmente sea acatado
vos viajás, visitas esos sitios, hay una reunión, se hacen meetings, ¿cómo es que lo han implementado? Bueno, en este año y también en el año pasado, hemos viajado a varias provincias dando conferencias, siempre con el apoyo de las personas que atienden el programa materno infantil en nuestro país. Y hemos ido ya desde el oriente hasta el occidente tratando de concientizar y realmente hemos logrado demostrar el uso que tiene. Y así se nos han unido personas, por ejemplo, en estos momentos estamos ofertando un diplomado para un poco en general, sin mucha especificidad, tratando de ser lo más objetivo posible, conocimientos generales para que pueda ser posible. Y aquí con nosotros están hoy también los médicos que están cursando este diplomado ahora en una segunda etapa. En la primera etapa hablamos de ultrasonido pulmonar, un poco de elementos generales de la ecografía. Y en esta parte de esta semana vamos a hablar un poco más de ultrasonido abdominal, cerebral, renal. Y realmente el objetivo es ese, llevar a todo el país personas que aunque sea una por servicio, y poco a poco ellos vayan siendo los líderes y vayan enseñando al resto del personal para que podamos incluir todo el POCUS dentro de las normas cubanas de neonatología. Es imprescindible. Tenemos un programa, un proyecto nacional, que ese es el objetivo. Ese proyecto nacional es poder, en un rango de 2-3 años, poder implementar en el país el POCUS como parte de las normas de la especialidad. Ese es el objetivo final. Por eso estamos tratando estos cursos para poder ir avanzando en el entrenamiento del personal. Y ya le digo, más bien algo general, no un curso avanzado. Avanzado después podemos ir, pero ahora algo general para que las personas objetivamente puedan hacer cosas en su servicio. En muchos servicios hay equipos que están subutilizados. Así que y siempre se los digo, no se requiere de un equipo tan sofisticado para lograr las pequeñas cosas por las que necesitamos ir comenzando. Aquí están algunos de ellos, yo no sé si alguno puede... Ven acá, que den su experiencia de lo que ha significado para ellos conocer el POCUS. Porque se lo digo, yo estoy muy contenta porque es verdad que hemos avanzado. Desde que empezamos a inicios de este año, hemos avanzado en el entrenamiento y hay personas que están muy motivadas porque ven los resultados. Realmente ha sido muy bueno. Este año hemos avanzado muchísimo en el tema. Creo que el entusiasmo tuyo, que bueno, yo lo pude palpar personalmente, pero creo que es uno de los motores, ¿viste? Creo que ellos tienen que apreciar especialmente tu entusiasmo porque es precisamente lo que uno transmite, el convencimiento, ¿no? Así que quiero escuchar a algunos de los que están contigo, a ver cómo están viviendo esta etapa. Se corta un poquito, María. Primero empezaron por ahí. Sí, se corta, no puedo mover para nada el laptop. Bien, ¿me escuchan? Ahora sí. Bien. Bueno, creo que reiterar las buenas tardes. Yo soy Hola, un ¿cómo médico que estás? está ahora mismo en el diplomado de la primera versión de POCUS neonatal. Muy bien, gracias. Yo pertenezco a la región oriental del país. Ya nosotros anteriormente habíamos participado en la primer encuentro virtual que se hizo de POCUS y en el primer encuentro que se hizo ya presencial, ya este es el segundo encuentro, y del primer encuentro a este, que hemos podido implementar lo que aprendimos en un primer momento ya en nuestro servicio, nos hemos dado cuenta que hay una diferencia de casi 180 grados en comparación al manejo antes y después del POCUS. Fundamentalmente con el manejo hídrico de los niños y con el uso de drogas vasoactivas, ya sea para tratar el shock en el momento o quizás para revertir algún daño o alguna alteración en la transición del bebé, que anteriormente todo esto lo tratábamos de forma empírica.
sin una base como tal, para el manejo, para el tratamiento, para quizás cómo llegarle al bebé en un primer momento con los líquidos o la droga que mejor le hace falta en ese momento, a pesar de que es poco tiempo que tenemos también en el curso y quizás no tenemos un dominio más avanzado, pero con lo poco que hemos ido aprendiendo ya en el primer encuentro y ahora en este segundo que estamos, hemos visto, hemos esclarecido muchas cosas que en algún momento en la atención, en la guardia, en la atención diaria del bebé, que se nos van a veces de las manos y muchas veces no sabemos de dónde que sale esta complicación o por qué si yo estoy aplicando a mi niño una terapéutica como está protocolizado. Quizás mi niño se me sigue complicando o no ha avanzado, y es que estas herramientas nos permiten anticiparnos a una complicación o quizás no llegar ni siquiera a la complicación, no llegar ni siquiera a una patología como tal, que muchas veces nosotros mismos somos los que se la provocamos al bebé de forma iatrogénica, incluso por desconocimiento. Quizás si tuviéramos estas herramientas quizás más consolidadas, pero por mínimo que sea, te permiten anticiparte a lo que quieres hacer y evitar otras cosas que pudieran aparecer en el transcurso de la evolución de una enfermedad, ya sea neurológica, ya sea respiratoria, cardiovascular, digestiva. En estos niños principalmente que tienen un retardo del crecimiento, los prematuros que son tan complejos en el manejo hídrico, esto te brinda una posibilidad y una herramienta importante para entrar tanto a un primer momento al tratamiento y la evolución como tal del niño en toda la terapéutica, ya sea en la terapia intensiva o ya sea un niño que esté de cuidado en el servicio, pero que también requiere de una vigilancia o de un seguimiento de su transición, un seguimiento de su patología de base, aunque no sea una patología crítica en ese momento. Entonces, yo como uno de los miembros del curso, no que tengo que llevar muchos de estos conocimientos hacia mi provincia, implementarla incluso allí, nos hemos dado cuenta de que esto, aparte de que es una herramienta muy importante y muy útil, que ojalá y se siga ¿no? Para que esto no sea nada más de una o dos personas por servicio, que sea de forma general, tanto para todos los neonatólogos, no del país, sino de Latinoamérica. Un gusto en saludarla y bueno, esperemos otro. Perfecto, me complace mucho escucharlos y sobre todo ver cómo están entusiasmados con esto, que realmente es una práctica que uno tiene que acostumbrarse. Es cierto que cuesta instalarla porque cuesta mucho que la gente use una herramienta nueva, particularmente aquellos que llevan más años en la asistencia. Los más jóvenes quizás son un poco más permeables. No sé cómo es la experiencia en ustedes allá, pero me imagino que esto también les debe pasar. Aunque cuando yo estuve vi muy interesado gente, incluso cardiólogos, que participaron en los encuentros y que estaban sumamente interesados en poder entender un poquito qué era lo que nosotros estábamos buscando en el recién nacido y que nos valíamos del auxilio del ultrasonido para ello. Lo sigo escuchando. Tengo otra de las doctoras que ya no es tan joven, pero también se ha entusiasmado y ha avanzado muchísimo en las provincias vecinas a la nuestra. Bueno, buenas tardes, genial. profesora. Un gusto hola, compartir hola. con usted, estar en el evento también, en el cual usted asistió. Profe, por supuesto. Pues bueno, como dice Te mi recuerdo compañero, muy bien. Ya. Bueno, profesora, soy la doctora Ketty, soy del Servicio de Neonatología de la provincia de Ciego de Ávila. Allí tenemos también una gran morbilidad y pensamos de la misma manera. El uso del POCUS ha significado un antes y un después en las neonatologías. Nosotros poquito a poco, como dice la profesora, estamos aprendiendo al menos las generalidades, porque realmente lleva mucho tiempo, mucha dedicación, ¿verdad? Y además, una de las cosas más importantes que estamos aquí es además para motivar al resto de nuestros colegas en nuestro servicio, porque como usted decía,
no es solo una persona, sino es el trabajo en equipo de todo un colectivo para que se unifique el seguimiento de cada paciente, porque el paciente hay que llevarlo así, de forma unificar criterios para que realmente los resultados sean los que todos esperamos. Decirles que en el servicio tenemos alguna experiencia ya con el uso de la ultrasonografía cerebral y pulmonar. Ya nos va costando un poquito más la parte de la ecocardiografía. Pero bueno, también nos unimos mucho a nuestros cardiólogos pediatras que se dedican siempre sobre todo en esta parte estructural, y ellos a su vez han ido asumiendo la idea de la parte funcional de la eco y su importancia. Sobre todo en el manejo, hemos manejado niños con el conductus, niños muy pequeñitos, conductus hemodinámicamente significativos. Hemos manejado niños con casos importantes de hipertensión pulmonar. Y como decía el doctor anterior, algo muy importante ha sido el manejo hídrico del paciente desde el punto de vista para estabilizar la hemodinamia de forma general, el uso de las drogas, que antiguamente, bueno, como decíamos, lo hacíamos a ciegas, prácticamente a ciegas, por protocolos rígidos que quizás no teníamos después los resultados que realmente esperábamos. Y como nos ha enseñado a Maris, la profesora Mari, cada paciente es algo nuevo, es algo diferente, y cada uno tiene sus particularidades, y por eso hay que darle un seguimiento individual, individualizar cada caso y darle un seguimiento posterior, porque no es solo una sola vez, sino hacer nuestras indicaciones y verlo después de forma evolutiva. Totalmente de acuerdo. Realmente creo que los conceptos que invierten son los que compartimos totalmente, desde todo punto de vista, ¿no? El manejo del volumen. Hoy en día el uso del flujo de la vena cava inferior, ¿no es cierto? Es un colapsabilidad, distensibilidad, es un buen marcador, ¿no es cierto?, para definir cuándo un paciente necesita volumen, aparte de la visión directa del corazón, ¿no? Pero hay múltiples recursos y siguen apareciendo nuevos recursos, y que quizás yo lo que creo, viste, que es administrar una medicina con más conciencia de lo que uno hace, sabiendo cuándo poner algo, pero también cuándo sacarlo. No eternamente, sino lo que hoy ahora produjo mejoría, en un rato puede ser que no sea necesario. Y tener esa agilidad asistida con el ultrasonido nos permite identificar y poder actuar convenientemente y evitar complicaciones que suceden no infrecuentemente en sitios donde no se utiliza el ultrasonido, en el cual una droga produce un efecto iatrogénico e indeseable en un paciente que nosotros necesitamos mejorar. Y bueno, en la iatrogenia, por desconocimiento de lo que estamos haciendo, creo que es muy, se alivia pudiendo ver. O sea, ¿cuál es la diferencia de incorporar focus en una unidad a no incorporarlo? Es saber y no saber, mirar y no mirar. Es la misma diferencia que uno puede decir con una placa de tórax. Si no tengo placa de tórax, bueno, sí, puede ser que yo adivine cómo está el pulmón, pero no lo estoy viendo. Y el ultrasonido nos ofrece todo lo mismo, ¿no es cierto?, que uno utiliza con la radiografía y más, ¿no? Porque creo que nos define más claramente situaciones. Viviana Robledo, no sé si esta es una de nuestras colegas del servicio, pero ella se dedica más a pulmón, y bueno, si estás, me gustaría que participaras. Están trabajando ellos, así que, ¿por qué no se acercan? Así los ven desde Cuba. Son tímidos, ¿viste? Pero, Vivi, comenta un poquito también de lo que estamos tratando de hacer y trabajar y demás. Bueno, nosotros siempre con los chicos, cuando ingresa un paciente,
con dificultad respiratoria, le hacemos todo. Le hacemos eco cerebral, eco pulmonar y ecocardio. En la eco pulmonar lo vamos siguiendo a ver si ese chico requiere ingresar en respirador y pasaje surfactante. Bueno, lo que evaluamos son todas las imágenes que utilizamos en la eco pulmonar para ver si ese paciente requiere ARM y requiere surfactantes, ¿no? Como es la evaluación de la línea pleural, la presencia de líneas A o la ausencia, o la presencia de las líneas B o de la confluencia de las líneas B. Y después, las veces que algún paciente se descompensa, también hacemos ecocardiograma. En algunos casos volvemos a hacer eco cerebral y utilizamos mucho también la eco pulmonar cuando estamos por extubar a un paciente a ver si ese paciente tiene el pulmón bien aireado. La verdad que es una herramienta muy útil para utilizar en todos los casos cuando queremos ver qué le sucede a ese paciente. Tanto el ecocardiograma, por ejemplo, algo que nos es muy importante cuando un paciente nace y nos parece que tiene hipertensión pulmonar y para ponerle drogas inotrópicas, o muchas veces, si bien no somos los que diagnosticamos las malformaciones congénitas cardíacas, por lo menos nos aproximamos a que a este paciente debemos llamar urgente al cardiólogo para que haga el diagnóstico. Claro, muchas veces uno puede sospecharla por la simple costumbre, ¿no es cierto?, que tiene de ver el corazón y detectar. A ustedes les debe pasar lo mismo, a Mari, de que más de una vez, bueno, están de tanto ver, uno se da cuenta cuando algo no está en el lugar correcto y bueno, eso hace de que podamos llamar al cardiólogo y con más celeridad, ¿verdad? Y decirle, bueno, por favor, necesitamos el auxilio tuyo para que este bebé reciba la atención que necesita por esto que le está pasando, ¿no? Así que creo que sí, bueno, que es una experiencia para quienes usan el ultrasonido, que ya es un camino de ida, ¿no? Del cual ya no hay retorno. Por lo menos por el momento. Por el momento creo que no hay retorno, que es aceptar que es la herramienta de la que disponemos en la evaluación fundamentalmente del cerebro desde ya, del pulmón también, pero de la hemodinamia, porque la hemodinamia es cambiante. Si algo la define, y es eso, es lo cambiante que es. Y a su vez, cada bebé tiene su identidad, porque viene de una situación distinta, y poder identificar en qué situación ese bebé, ¿no es cierto?, ha tenido en su vida fetal, qué ha pasado, eso es un terreno nuestro, ¿no es cierto?, desde la neonatología, debemos la perinatología, ¿no? Saber si ese bebé ha estado cursando una coriomionitis o viene de un retardo de crecimiento o, ¿no es cierto?, tiene alguna entidad que pueda hacer que en los primeros momentos de vida se comporte de una determinada manera. A veces los tenemos esos elementos, a veces no, pero bueno, es importante que uno sabe qué preguntar, ¿no es cierto?, a la familia, sabe qué preguntar a la obstetra de acuerdo a la evolución del paciente y a la situación hemodinámica que en ese momento se presenta. Yo creo que hemos tardado más en aprender de hemodinamia porque obviamente necesitamos mucho, la curva es más lenta y de aprendizaje de la ecocardiografía, aunque es un camino que hay que emprender, que hay que tomar y que claramente uno se convence a medida que va avanzando de que puede y cada vez quiere más, cada vez quiere entender más cosas, como vos bien dijiste, Samari. O sea, cada vez uno quiere ver y explicar cosas que por ahí todavía no tenemos tan claras. El uso de las drogas y determinar qué droga es la más apropiada
es fundamental. Ver un catéter y dónde está ubicado, no solo cuando lo dejamos colocado, sino en el seguimiento, evita accidentes asociados a catéter. Y creo que esos son ya dos elementos fundamentales en lo que es el uso del ultrasonido. No, creo que lo compartís totalmente, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas que podemos compartir con ellas, que hay dos cosas que tienen que quedar muy claras. Lo primero es que cada paciente es diferente al otro. Ni un pretérmino de 30 semanas no es igual al otro pretérmino de 30 semanas. Ni un SIUR es igual al otro. Todos tienen un contexto diferente y todos lo demostramos a través del POCUS, que todos llegan con condiciones diferentes. Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que se lo repito, que cada vez que nos reunimos y aprendemos algo nuevo, lo que éticamente para nosotros ya es imposible trabajar sin el POCUS. Cuando una vez aprendemos a complementar la clínica que tenemos con el POCUS, yo creo que éticamente no nos podemos permitir hacer las cosas sin el POCUS, porque nos damos cuenta que estamos minimizando el daño y estamos mejorando la calidad de la atención. Entonces tenemos que buscar la forma de que se nos unan cada vez más personas para poder brindar mejor atención. Eso siempre se lo recuerda todo. No podemos permitirnos, una vez que aprendimos, no podemos permitirnos dejar de seguir aprendiendo. Absolutamente de acuerdo, Amarí. Y bueno, es una herramienta que cuando uno aprende a utilizarla y la utiliza y hace cada vez más, no puede prescindir de esa herramienta. Yo, no sé, con las personas que hacemos, cada vez que entra un paciente y ya nos quedamos tranquilos, si se contrae bien el corazón, si por lo menos el pulmón está aireado, digamos, a uno le da como tiempo para ir valorando ese paciente. No trabaja a ciegas, es como una ventana enorme más a todo lo que le sucede a ese paciente. Y absolutamente, digamos, todos los pacientes son diferentes y todos los pacientes responden a las distintas terapéuticas de manera diferente. Con lo cual, con esto nosotros también podemos evaluar si las respuestas en cada uno de los tratamientos que le damos, sea inotrópicos, o sea, desde el punto de vista desde lo respiratorio, surfactante, respirador, cánula de alto flujo, la terapia que pongamos al paciente la podemos valorar una vez que la hemos puesto. Totalmente de acuerdo. Bueno, en realidad yo te diré que viste que en esa idea, ¿te acordás que surgió en el viaje que me llevaras al Coco, ¿no? Al Cayo, ahí surgió la idea de poder encontrar un vehículo digamos, de conexión con el resto de Latinoamérica. Así que, bueno, creo que está empezando a dar frutos, Marí. Creo que tenemos que estar contentas que esa idea y ese intercambio que tuvimos realmente está dando sus frutos. Como ya te dije, ya hay 12 países de Latinoamérica involucrados en este proyecto y bueno, son más de 100 participantes hasta ahora y esperamos seguir sumando, porque la idea es precisamente, bueno, poder colaborar con nuestros conocimientos, poder compartir nuevas estrategias con el uso del ultrasonido, ¿no? Todos los días aparecen nuevas informaciones, nuevos papers, nuevas noticias, los consensos. Bueno, por suerte tenemos el consenso del 24, que es muy reciente, pero obviamente que van a seguir habiendo cambios y digamos, más que como que el conocimiento se va afinando, haciendo y haciendo más perfecto. Ojalá algún día lleguemos a conocer plenamente y completamente la hemodinamia neonatal, que es tan interesante y que aparte es la base del funcionamiento del resto de los órganos, ¿no? Si no llega a la sangre no
no llega el oxígeno. Es la base de la perfusión tisular. Así que, bueno, esperemos seguir conectados, que estas charlas sean motivadoras. Vamos a seguir, hay un tema que vos lo planteaste el otro día en la red y es el tema del retardo de crecimiento, que es realmente es un tema que nos ocupa a todos y nos preocupa a todos. Así que es uno de los que quizás prontito vayamos a tocar. Y bueno, tratemos de estar conectados porque bueno, la experiencia de todos es lo que aúna. Aunque hagamos un desarrollo del tema, es interesante cuando en vivo hay más personas conectadas. Y eso es lo que tenemos que lograr, porque el vivo es lo que nos permite este intercambio. Por ejemplo, estaba Vivi en la red, pudimos hablar con ella, pero sería ideal que pudiéramos hablar en vivo con distintos representantes de distintos países. Yo sé que le escuchan las charlas, pero no pueden estar por ahí en vivo. Por ahí los horarios, la hora de trabajo, viste, nos complica, pero bueno, creo que de algún modo vamos a seguir conectados y ojalá sigamos progresando, digamos, en la adquisición de nuevas voluntades para esta empresa del ultrasonido, ¿no? Claro que sí, sí, seguro, puedo estar seguro. Bueno, ustedes tienen un gran apoyo desde la parte también de salud, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no? Eso también supongo que te ha ayudado y te ha apoyado y ha soportado, viste, todo este emprendimiento tuyo. Así que yo creo que eso es muy positivo dentro de todo viste, las posibilidades de que llegara a todos lados, ¿no? No siempre es así en todos los países. El otro día hablábamos con Perú, tuvimos un encuentro con Perú, participaron 10 unidades, no sé si llegaste a ver la grabación, pero 10 unidades de Perú, ellos están muy involucrados con el uso del Focus también. También hemos estado con Colombia, vamos a hacer otro encuentro con Colombia, pero bueno, el problema es habitualmente de que no tenemos la posibilidad de que estén en vivo todos, y no se da la discusión en vivo. Pero bueno, en la red siempre hay preguntas, siempre hay interés en que se desarrollen determinadas problemáticas, así que vamos a seguir con esto con toda dedicación y esmero. Claro que sí. Pronto seguimos. Muy importante ese encuentro el que yo le pedía sobre el paciente hipotrófico, porque es un reto, es un gran reto para nosotros en estos momentos. Creo que es el paciente que más nos está golpeando en el servicio, no tan solo por lo severo, porque hasta los ligeros nos cambian totalmente la hemodinamia. Entonces, queríamos saber experiencia del resto de las personas que, como nosotros, atienden recién nacidos. ¿Cuál es la experiencia que tienen con el manejo del SUR? En la hemodinamia, en la ultrasonido cerebral, en el seguimiento de la cerebral media, eso nos hace mucha falta nutrirnos. Y también podemos aportar la nuestra, que es bastante en estos últimos tiempos, y lo que enfrentar mucho. Bueno, lo vamos a estar anunciando en las redes, viste que siempre se hace un anuncio de lo que vamos a conversar en el tema. Si bien yo soy la que dirijo un poquito toda la red y la que me ocupo a través de la gente que me apoya, de mi secretaria y del informático que me ayuda, la realidad es que no tenemos otra manera más que de publicar en las redes y anunciar los encuentros. Así que son más o menos todos en este horario y puede cambiar el día, que miércoles o que martes, pero más o menos en esos horarios están. Así que bueno, vamos a ir viendo cuándo podemos tomar este tema del retardo de crecimiento, que es un temazo. Y donde también no todos los retardos son iguales.
Bueno, muy bien. ¿Querías decir algo, Vivi? Así mismo es. No, nada, despedirme. Y Bueno. nada, gracias por las experiencias de Amarí. Amarí, con M. Amarí. Bueno, así que gracias, Cris. Bueno, de nada. Y bueno, tenemos la obligación de estar, de estar todos aquellos que queremos que realmente esto progrese, que la hemodinamia neonatal se entienda y sea asistida como corresponde. Bueno, nos despedimos. Bye. Nos despedimos. Bueno. Un saludo. Te saludo. Un saludo. A Ahí, Juan. saludamos a Juan, es bueno, uno de nuestros médicos internos, ex jefe de residentes en 2 oportunidades, el que estás viendo allí, así que te lo presento. Es una gran persona, una gran persona. Bueno, un cariño grande, saludos para todos por ahí, desde mi corazón, ya sabes. Literal. Chao. Chao, Mari. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.